Ok, ¿me escuchan? Correcto. Sí, Perfecto. Dentro de este video, que espero que lo hayan podido escuchar, eh, voy a tomar algunas líneas de la narración para hacernos recordar qué cosa hablaba el video. Y posteriormente nos vamos a centrar en el primer versículo de Tito, capítulo 1, para tratar de entender lo que quiere explicar Pablo a los cretenses y en este caso a la persona de Tito para que enseñe a los cretenses. ¿Ok? A ver si me siguen, por favor. La primera parte decía, Pablo busca desatar el poder transformador del evangelio. Los que han estudiado Romanos tienen un versículo que se les ha grabado que es Romanos 1:16, en la cual Pablo dice que el evangelio de Dios dado a él para poder manifestarlo es poder de Dios para salvación. Entonces, me gustaría que ustedes puedan manejar también su Biblia, tener una Biblia escrita, una Biblia de papel, si no pueden, su Biblia en celular, para poder estar en los momentos en que podemos hablar de la palabra, porque esto va a hacer que se impregne en nuestra vida el versículo, no solo por la parte visual técnica, sino porque el papel y la literatura que hacen nuestros ojos y el tocar el papel tiene, como quien dice, a veces dicen que comer con tenedor todo eso es bacán, pero a veces comer con la mano agarrándola es una satisfacción muy propia del ser humano. Así que vamos a usar nuestros deditos para comer rico en la palabra. Entonces ese versículo, Romanos 1:16, es muy claro, porque si es Pablo que tiene varias cartas y a su vez ha dado tantas enseñanzas, él tiene varios modos de expresar un mismo solo concepto, que Jesucristo es el poder de Dios para salvación nuestra. Y acá el hecho está en que todos nosotros decimos que estamos dentro del cuerpo de Cristo, por consiguiente que estamos salvos de la ira de Dios, de la que va a venir, y que Dios nos ha provisto de alguna manera una nueva vida en nuestro ser, que es verdad, ¿no? Y a veces pareciera que no, porque estamos en contraposición, peleándonos nosotros mismos en cosas de que debemos hacer o que no debemos hacer, ¿no? Que en realidad esa es una lucha natural. Pero lo que Dios quiere es que entiendas y estés cierto de que si tú y yo hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ese es el único modo, ese es el único elemento, si lo vamos a poner así, por donde fluye la fe, que es Jesucristo. No hay otra forma de adquirir fe que no es la persona de Cristo. Si tú te lees toda la Biblia, qué bien, te felicito, pero si no encontraste a Cristo en toda la Biblia, vas a tener que volver a leer, porque ese es el único medio el cual Dios proporcionó a nosotros para poder alcanzar una paz con Dios. No es que tengas la Biblia llevando debajo del brazo o que tengas una buena Biblia, una bonita Biblia, sino que esa Biblia te esté mostrando a la persona de Cristo. Y cuando te la muestra, ahí viene la otra situación. Dios no te muestra solo para decir una banderita, hey, acá estoy, mírame, yo existo. No, 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 no. Cuando tus ojos se revelan, cuando tus ojos muestran que has entendido que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, lo que te queda ya no es una necesidad de decir, bueno, sí, lo sigo y voy a ver si lo sigo a medias y voy a ver si, bueno, pues me alcanza el tiempo para seguirlo. No. Lastimosamente, cuando ya tú sabes que Jesucristo es el Señor y no lo sigues, hay una parte en la Biblia que dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le torna pecado. Entonces, no solo son los pecados que la palabra de Dios te muestra y te dice esto está mal, sino el dejar de hacer lo bueno, el dejar de hacer las cosas, el seguir a Jesucristo, nos hace pues caer en una actitud de desobediencia delante del Señor, y eso va disminuyendo el carácter cristiano de nosotros, ¿no? Y la fe se nos va diluyendo, se nos va chorreando por ahí, se va cayendo. Ese es como echarse un emoliente en una bolsa con hueco.
A la hora de chupar para tomar no encuentras nada, ¿no? Entonces, lo más rico es chupar ahí cuando estás comiendo con tu pan con palta. Qué rico, una madrugadita así, 6:30 de la mañana, Un es lo más torreja. rico. Oh, bueno, yo como pan con atún, amigo, que esté bien picante. A esa hora pues necesito trabajar bien. Pero ustedes saben eso, ¿no? De alguna manera en algún momento han tenido la ocasión y que todas estas cosas nos sirven para entender un poco cómo Dios quiere pues que fluyan las cosas en nuestra vida. Pablo está diciendo de esta manera, Pablo busca que lo que él sabe, ustedes bien saben la vida de Pablo. Pablo era pues un legalista, ¿no? Era un discípulo de un maestro llamado Gamaliel que le enseñó todo el entorno judío, todo lo que era la ley, Torá, todas las normas, todas las formas, y era un pues, seguidor total de las cosas del Señor en la letra, en las formas, en cosas así, preceptos, conceptos, mandamientos y un montón de cosas que él las cumplía, ¿no? Y sabía bien que no podía cumplir a todas, pero seguía en la mayoría de ellas. Cuando el Señor lo encuentra y le hace caer del sitio donde él estaba, que se estaba yendo a Damasco, a él se le revela toda esa doctrina, toda esa enseñanza, todo eso que él aprendió, se le revela en una cosa sintetizada, que Jesús era el Señor, que el Mesías que él esperaba que viniera era el Señor y Salvador. Y esta misma revelación dada en esa luz que lo dejó ciego por 3 días, le dijo de que vaya y enseñe eso que le había sido revelado. No sus estudios dogmáticos o de enseñanzas doctrinales, sino lo que Dios le había mostrado en sus ojos y había abierto su corazón para que entendiera quién era el Señor. Y esa fuente que él tiene de energía propia de la verdad de Dios en su vida es la que traslada en sus cartas. Y eso es lo que él manda en cada una de sus cartas para poder enseñar, para poder dar. Así como ustedes a veces se juntan con amigos para conversar de las cosas del Señor y a veces se sorprenden cuando leen la palabra de Dios y encuentran algo espectacular y dicen, aleluya, esta es la palabra del Señor, y les aviva su corazón y comienza a crecer ese fuego de amor para la presencia del Señor. Es lo mismo que tenía Pablo. Y miren ustedes, ahí en el video dice que él salió de la cárcel y más o menos a la altura del año 62 después de Cristo manda la carta a Tito, ¿no es cierto? O sea, mi edad, yo tengo 62 años, mi edad y esa escritura que él está haciendo y lo que vamos a ir viendo en el camino, la pasión que tiene Pablo por las cosas del Señor es como si el Señor estuviese ahí mismo en ese momento cuando él cae en Damasco. Qué espectacular la forma en que un cristiano mantiene esa presencia del Señor desde cuando fue el encuentro primario. De repente no lo podíamos haber visto así en alguna vez, pero los libros no han sido escritos después de un año que murió Jesucristo. Han pasado años. Y cuando tú los lees es como que estuviesen ahí narrándote ahí mismo el momento con las cosas que Jesucristo estaba caminando. Eso es para entender que el Espíritu Santo es el que mantiene el poder en tu vida. No lo mantienes tú ni yo. Es el Espíritu Santo que mantiene en nuestras vidas ese amor, esa perseverancia, ese andar. Y eso lo pone el Espíritu Santo. Pero, como digo siempre, Amós 3:3 te dice, andarán dos si no estuvieren de acuerdo. Entonces, para andar en las cosas del Señor hay que estar de acuerdo con Él. Entonces, en ese proceso, Pablo, sabiendo todo esto, le dice, ¿no? A Tito, en lo que va a escribir en los 4 primeros versículos del capítulo 1, que él tenía un objetivo. Si ustedes leen el versículo 5, las 1, 2, 3, 4, 5, 6 primeras palabras nada más del versículo, dice, por esta causa te dejé en Creta. Entonces, ¿qué causa fue que a Pablo agarró y le dejó a Creta, lo dejó en Creta para hacer cosas? Eso lo vamos a descubrir.
Pero empieza con esa palabra de por esta causa porque está haciendo referencia a algo anterior. Y ese algo anterior es lo que nosotros vamos a ver dentro de un momento. Quiere decir que existe un porqué. Pablo le dice a Tito, haz tal cual o cosa. Entonces, en el punto 2, que es la narración, ven ahí. Sigamos. Dice, al este del mar Mediterráneo se encuentra una isla montañosa grande llamada Creta. Con esto sabemos entonces que Creta era una iglesia que estaba en una isla al lado del Mediterráneo. Ya vamos tomando datos. Ya eso sería bueno que pudieran de todas maneras apuntar para que ustedes puedan entender un poco el trasfondo de este libro. 3. Hace una narración que dice, los habitantes de la isla eran ásperos como el terreno de ellos, dijo, y tenían una reputación bien ganada por su dureza y desenfreno. Esto nos hace ver, pues, que eran una gente que hacía lo que ellos creían que correspondía hacerlo, ¿no? No se sometían de alguna manera y tenían una vida propia. Pero esto es el trasfondo y después, ¿cómo va añadiendo el Señor para llegar a Tito de esta manera? Dice el 4. En ese grupo de personas que eran rudas, encontramos que por los siglos ellos se establecieron como marinos expertos, comerciantes astutos, guerreros feroces y piratas despiadados. O sea, era una mancha bien peligrosa en ese lugar. Pero en ese lugar que ellos habitaban ahí en la isla de Creta, sigue la narración y dice, de hecho, los antiguos hebreos como el rey David, incluso los emperadores romanos, emplearon a estos que eran cretenses como mercenarios. Ustedes saben que para la guerra normalmente también contratas a gente pues experta en estas lides, ¿no? De guerra, de ser malvados, por decir así, para poder luchar de una manera sangrienta, ¿no? Entonces, eran bien conocidos. No me voy a detener a mostrar en la historia qué punto era este, porque no es la importancia de este curso. Pero el otro punto dice, a pesar de esta reputación áspera y dura de Creta, se convirtió, dice, en un destino de migración de los judíos. Hubo un momento en que los judíos comenzaron a ir a esa isla. Para el primer siglo, una porción notable de la población era judía. Interesante, ¿no? O sea, no llegaron cristianos, por si acá está hablando del pueblo judío. O sea, en ese momento de la persecución de los judíos llegaron a este lugar para el primer siglo. Verso 7. Algunos cretenses, judíos, hicieron peregrinaje de regreso a Jerusalén para las fiestas judías importantes. Ahí ya podemos tomar un poco de cómo va apareciendo este Creta a nivel de la historia bíblica. Y creo que podemos ir al libro de Hechos, capítulo 2, 11. Si no me equivoco, Anderson, por favor, ¿me apoyas? ¿Lo leo? Sí, Ok, dice 2:11. Cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. correcto. Entonces, ¿qué cretenses iban? Los mercenarios que son de para la guerra, los que fueron a ese día a estar frente al templo para escuchar a Pedro, o son ese pueblo judío que había ido, migrado y que de alguna forma algunos de ellos se trasladaron a ese lugar en esa fecha en la cual iba a haber la manifestación del Espíritu Santo en mostrar a todos una narración en sus lenguas natales, ¿no? O sea, aparece con seguridad que este pueblo sí existía y también de que había habido ya habitantes judíos en ese momento. Entonces, estos judíos que cumplían de alguna forma las fiestas judías, y en este caso la fiesta de Pentecostés,
50 días después de la muerte de Jesucristo. Entonces estaban ahí. ¿Y qué pasó? Vamos a poner esta palabra de casualidad. Para las cosas del Señor no existen casualidades. Dios tiene todo bien programado, ¿no? Con sus espacios para que nosotros nos movamos. Pero dice, dio la casualidad en un año, en una de las festividades, arroz. Una de las festividades de Pentecostés, algunos de ellos fueron testigos de algo increíble. El Espíritu Santo descendió con poder sobre los apóstoles y ellos vieron pues que estaban hablando el mensaje en sus idiomas natales. El verso, o no es verso, sino el punto 9, ellos escucharon proclamar a Pedro que Jesús era el tan esperado Mesías. Ustedes saben que a los judíos, que ahora le llamamos judíos, a los hebreos, se les enseñaba en su cultura que Jehová, que nosotros conocemos, era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La línea de estos padres que están muertos, pero Dios dice que no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. O sea que ellos, lo que estaban mostrando cuando decían que ellos eran descendencia del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es que este mismo Dios que había dado la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, y seguía la promesa, también caía con ellos. O sea, la promesa de Dios de esta salvación, la promesa de Dios de esta liberación mediante un Mesías, de un enviado, de un ungido, en ese entonces la palabra Mesías entendía de que iba a venir un ungido de Dios para hacer todo lo prometido por Dios. ¿Ok? Entonces, el judío tenía como cultura y esperanza que sabían dentro de sí, de su cultura, no necesariamente una religión de ellos, sino su cultura en general, que iba a venir un libertador. Y ese libertador, entonces lo tenían presente todos los judíos. Y cuando ellos iban a las fiestas, ellos entendían las fiestas y que estaban esperando pues esta promesa. Cuando en ello escuchan a Pedro y dice, tal, Jesús es el Mesías esperado, todos entendían, los que eran de esa nacionalidad judía, entendían de qué estaba hablando. Sigamos. El punto 10. Es posible que en ese momento algunos de los cretenses judíos se convirtieron en seguidores de Jesús y establecieron la primera iglesia en Creta. Es así, porque la palabra de Dios nos dice en la narración de que después que habló Pedro se convirtieron cerca de 3,000, ¿no? Entonces va coincidiendo el libro de los Hechos con lo que estamos narrando aquí nosotros. David, Sí. a eso se le llama diosidencia. Eso, qué bueno. Eso, primera vez lo escucho después de 40 años, amigo. ¿Y qué se llama la tortita que estás comiendo, eh? Lo bueno que estamos en familia, pues, no hay problema. Punto 11. Los primeros cristianos cretenses eran judíos y también había gentiles que estaban, perdón. Mi máquina pues es ultra ligera, por eso machuco cualquier cosa y dispara. Los primeros cristianos cretenses eran judíos y gentiles que estaban unidos en esta nueva iglesia, pero la rebeldía de los cretenses detuvo el crecimiento de la fe. Aquí podemos entender un poco de que hay una parábola del sembrador que ustedes en algún momento seguro lo han escuchado, ¿no? La palabra de Dios funciona siempre y cuando dos estén de acuerdo. La palabra de Dios no funciona sola, ¿no? Tiene el poder para hacerlo solo, pero el Señor lo ha dado para beneficio nuestro, para que cuando uno está de acuerdo con las cosas del Señor, no en el sentido de que, es verdad, Dios tiene la verdad, no, en el sentido de estar de acuerdo es de la obediencia, de poder experimentar esa verdad a través de obedecer primero. No hay forma de aprender de Dios si es que primero no obedecemos. O sea, no hay forma de aprender por libros.
No existe eso. Los libros son chéveres, bacán, todo lo que tú quieras, pero la única forma de grabar en tu corazón las cosas de Dios es obedeciéndole, y obedeciéndole por el amor que Dios nos ha mostrado, no por miedo, no por temor, no por sacarle ganancias a las cosas, sino por ser dóciles al Señor. Entonces, estos tenían todavía en su naturaleza no un cambio total, algo que todavía no lo habían percibido ni nadie se los había enseñado, solo que habían sido conmovidos y habían aceptado lo que habían escuchado como mensaje. Por eso seguían siendo de esa naturaleza, y esa naturaleza que tenían, que era pues belicosa, luchaba contra la que habían escuchado del Mesías, ¿no? Entonces, pero ellos tratan pues de encajar en eso, y no hay quien les enseñe, y poco a poco eso va a llegar en su momento. Entonces, si seguimos en el punto 12, muchos en la iglesia se quedaron encerrados, dice la narración, en sus estaciones culturales, o sea, en sus formas y tradiciones, y comportamientos poco éticos. Esto es en referencia a la moral, qué es lo bueno, qué es lo malo. Entonces, esto los alejó del mensaje central del evangelio. Definitivamente que cuando tú tomas un criterio de hacer las cosas por ti y no obedeciendo la palabra de Dios, no sé a dónde te llevas, sino a un lugar muy distinto al que Dios te ha provisto, ¿no? 13. En un intento por contrarrestar esta rebeldía, algunos judíos de la congregación trataban de imponer algunas disciplinas judías a los hermanos en Cristo. En este sentido serían los gentiles. Entonces, en el 14, ellos creyeron que si seguían algunas de las prácticas judías, que ya las sabían, tanto así, por eso viajaron para el tiempo de Pentecostés, o sea, sí seguían ciertas tradiciones judías, como la de la circuncisión y la herencia de la ley hebrea, que significa la Torá, la enseñanza de la Torá, resolverían algunos de sus problemas que tenían. Punto 15. Tristemente, estas distracciones, como Gálatas dice, ¿no? Oye, ¿quién les ha engañado? ¿O quién los ha como engatusado para que cambien el modo de por lo cual recibieron a Cristo para el lado de la ley nuevamente, ¿no? Entonces, acá también se apersona y se muestra, ¿no? Tristemente, estas distracciones solo sirvieron para dejar de reflejar el comportamiento que deberían de moldear como seguidores de Cristo. O sea, perdieron la orientación de cómo ser cristianos por seguir ciertas normas que esas no las iban a beneficiar. Normalmente nos ocurre a nosotros que tratamos de hacer las cosas porque nos dice el letrerito, siéntate, párate, come, no comas, agarra, no agarres, y creemos que haciendo el seguimiento de obediencia al letrerito, ¿ok? Nosotros estamos haciendo las cosas bien. Pero en las cosas del Señor no es hacerle caso a los letreritos, sino al Espíritu que hace esas cosas que no debemos hacer. El Espíritu Santo es porque nosotros estamos limpios de conciencia y Él habita en nuestro corazón llevándonos a los pies del Señor. Su trabajo de Él como consolador es guiarnos y llevarnos, sosteniéndonos a nosotros para llegar hacia la meta que nos ha prometido el Señor, para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Lo que ocurre es que nosotros, como lo del pueblo hebreo, cuando sale de Egipto y comienza a desear nuevamente volver a Egipto porque padece cosas en el desierto, lo mismo padecemos nosotros, ¿no? Añoramos y queremos cosas como seres humanos, como que no hemos dejado todavía de estar queriendo lo que teníamos antes de ser cristianos, porque de alguna manera, hemos entendido que ser cristianos son prohibiciones, ¿no? Y eso pues ñanga, eso es mentira. Yo cuando me puse en amores con mi esposa, a mí nadie me decía, no vayas a ver a otra chica porque estás con tu esposa. No, mi amor hacía de que yo me quedara con mi esposa. Y no había un letrero que me decía, oye, no seas infiel.
Era mi amor lo que me sostenía en eso. Y hasta ahora, pero compadre, tengo 62 años, tengo 36 años en casado, 5 años de noviazgo, 41 años de conocerla. Y seguimos en ese asunto. ¿Por qué? Porque honramos a Dios. Los dos le tememos a Dios. Y es la misma forma para las cosas del Señor. Cuando tú estás enamorado del Señor, wiflas pues que vas a ser infiel. Y cuando quieres ser infiel es porque te dio la gana. Entonces, te tienes que arrepentir para seguir para adelante. Porque nosotros no podemos quedarnos en ese estatus de vivencia de pecado. Nosotros tenemos que seguir andando en santidad, ¿no? Entonces, pero hay un hecho, que no hay quien nos ponga letreros. Es el amor de Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros guardamos ese amor, cuando creemos eso que ha hecho Jesucristo, lo que nos va a ir fortaleciendo. Ni nadie te dice que seas espectacular para seguir al Señor, ¿no? Solo ámalo y que el Señor te muestre cómo lo vas a amar. ¿Qué tienes que dejar? No sé, ¿qué tienes que hacer para que realmente lo que dice el Señor, que estamos muertos y vivos en Cristo, entonces se haga efecto, ¿no? Y todavía, y eso no he llegado al versículo, imagínense, estamos en los puntos nada más. Antecedentes históricos, el 16. Sigamos. Contexto. Pablo, el contexto es bien largo, mano. El 16. Pablo, después de haber sido liberado del encarcelamiento alrededor del 62 de Cristo, como les decía, él fue a visitar algunas iglesias que había plantado. Sus viajes lo llevaron a la notoria isla de Creta. Él la visitó a esa iglesia que estaba incipiente, que estaba creciendo recién, y rápidamente reconoció los desafíos que estaban enfrentando. Amén. O sea, percibió todo el problema como lo hizo con Corintios y sucesivamente en algunas otras iglesias. Punto 18. La iglesia cretense necesitaba a alguien que les ayudara a resolver sus problemas y restaurara el camino a la vida cristiana en la congregación. 19. Esta persona iba a ser fuerte para ganarse el respeto de los cretenses. Afortunadamente, viajando junto con Pablo, se encontraba este hombre llamado Tito. ¿Han visto el dibujo, el tamaño de Tito, cómo era? Se parece algo así como esta cosa que está acá, pero ustedes se imaginen yo evangelizando delante de una persona de 1,5 metros más o menos. Imponente. Va a aceptar al Señor inmediatamente. Pero la idea es que, la idea es pues que eso es contrario a lo que a nuestros ojos están viendo, porque no es el poder de tu agresión o tu persona la que cambia a la persona, sino es el poder del Espíritu Santo. Entonces, es bueno ver estas figuritas porque tú sabes que eso que te están mostrando, míralo pues al grandazo, cómo está haciendo las cosas en el Espíritu, no por sus normas y sus formas, sino en el Espíritu. Y eso es importante que grabemos en nuestro corazón. Tito era uno de los antiguos acompañantes de Pablo. Pablo estaba pues con Tito constantemente y él lo elige para estas circunstancias difíciles. Pablo es el único que sabía si podía o no, pero más aún, él confiaba en que las herramientas que tenía Tito, que eran y provenían de Dios, como tal cual las tenía Pablo, eran suficientes para lo que él tenía que hacer. O sea, no descansaba en el cuerpo grandazo de Tito o el cuerpo pequeño de Tito, sino en que éste debiera ejercer lo que Dios le había dado. En este caso, la gracia del Espíritu para hacer las cosas. Entramos pues entonces a los primeros 4 versículos de Tito, y Pablo, en el contexto general, o en el verso que lo vamos a ver pronto, dice: yo anuncio la esperanza de vida eterna prometido por un Dios que no miente. ¿Ok? Las cosas que tenemos que entender es que, ¿ustedes han leído Juan 8:44 alguna vez?
El Evangelio de Juan 8:44. Ya lo escribí. Cualquiera puede leerlo, por favor, despacito nada más. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Correcto. Les hago mención de este versículo porque todo lo que no es verdad es la mentira de aquel que está luchando contra Dios y no siendo igual a Dios, sino siendo una rata que trata de comerse las cosas del fruto perfecto de las cosas de Dios. Él es el enemigo que tenemos todos. Pero a ese enemigo, lastimosamente, nosotros a veces le hacemos la comparsa, el sonido acompañante, de hacerle y creerle a él más que creerle a Dios. Y una de las cosas que tenemos que aprender, que creerle a Dios no es fácil. No es que tú dices, ah, ya, pues sí es cierto. No, no. Cuando tú aceptas que Dios tiene la verdad, estás aceptando el trato de Dios para que esa verdad se cale en tu corazón. Sea como hacen los de pincel, haciendo una forma, haciendo una figura. Cada vez que nosotros aceptamos las cosas del Señor, Dios va haciendo la imagen de su Hijo en nuestro corazón. Poco a poco. De lo que ya ve Dios, que ya está todo completo, nosotros lo vamos percibiendo poco a poco, porque eso es lo que estamos en este tiempo, en este mundo. Y debemos amar lo que ese poco a poco está haciendo Dios, para no perder el todo. A veces queremos tantas cosas hacia adelante que lo único que nos hace es tener esos traumas de no alcanzar las cosas que deseamos y vivimos pues así insatisfechos en las cosas del Señor. Entonces, Dios no quiere que seamos cristianos insatisfechos, ¿no? Dios no quiere que estemos mirando al costado, anhelando cosas que no podemos de repente alcanzar económicamente, físicamente, teológicamente o lo que sea, pero no agradecemos por lo poco que Él nos ha dado para nuestro criterio, pero para Dios es suficiente como una semilla de mostaza que va a crecer y dar un árbol frondoso para que tu fe sea fortalecida. Y estamos en los caminos del Señor en todo esto. Porque el meollo del asunto es que cada paso que tú des, aún el que estamos dando ahorita de escuchar, estarnos grabando imágenes en nuestro cerebro, es porque nos va a servir para asentar nuestros pasos en el acercamiento a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la única razón por la cual nosotros podemos tener vida eterna. No hay otra forma. Por saberte los 10 mandamientos, por saberte el decálogo, no sé, doctrinal, teológico, sistemático, todo lo que es doctrina, olvídate, eso no te va a llevar. Va a venir un ser humilde, de corazón sincero, que conoce al Señor en el sufrimiento, en el dolor y en la alegría, y en la esperanza y en la gratitud. Y ese va a ser esa mujer que está dentro del templo o que está en las puertas del templo entregando lo poco que tenía a razón de un fariseo que decía, mira todo lo que entrego para las cosas del Señor. Y Dios va a recibir esos 20 centavos de esa mujer piadosa que no tenía mucho, pero que le estaba dando todo, porque no tenía más. Le estaba dando todo. Y a nosotros se nos ha enseñado que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y todo lo que a ti te queda de ahí en adelante cuando has aceptado al Señor, es para el Señor, no es para ti. Es duro, es fuerte, pero tampoco es para que lo hagas de un porrazo. Eso se hace poco a poco, día a día, minuto a minuto, victoria tras victoria, caída, levantarse, avanzar. No estar mirando hacia atrás, y si miras hacia atrás, aprende a no caer nuevamente.
Todas esas cosas que tenemos que aprender en las cosas del Señor. Apocalipsis dice, mira ahí donde has caído para que te puedas arrepentir y seguir adelante. Hay varios versículos que sirven para alentarnos. Entonces entramos ahora, por gracia de Dios, al primer versículo del capítulo 1. Y ya hemos corrido la hora, entonces nos veremos el próximo sábado. Que Dios los bendiga. Y ya hemos terminado. Vamos a terminar este versículo en la manera que el Señor nos esté mostrando. Amén. Miren, el primer versículo dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Voy a hacer una pregunta, libre totalmente para todos los que están escuchando. ¿Me pueden explicar qué entienden en ese versículo? Como quieras, si quieres meter teología, hazlo igual, porque igual te va a caer cocacho, así que no me interesa. Dale lo que tengas ahí en el corazón. A ti, Julio César, que estás comiendo, ya te veo que estás moviendo la quija ya. Ya le abrieron la puerta, ahora ya puede comer, pobrecito. Ya pues, a ver, Yo lo 2 entendí, minutos. A ver, dile, pero dime pequeño lo que dice el siervo. versículo. ¿Ah? Ya, Pablo, o sea, al hablar, al darle el significado de Pablo, yo lo entendí por pequeño. Entonces, yo lo entendía por el pequeño servidor del Señor. No tengo la Biblia en la mano. Ya, Eh, ya, Pablo, pequeño siervo de Dios, ya, llamado a predicar el evangelio del Señor. ya. Y hasta ese punto lo Ah, puedo decir. tú eres vivo. O sea que la primera línea no me entendiste. Oye, son 3 líneas, pe, no seas malo. Un ratito. Ya. Todos pueden participar, ¿ah? Por favor. Julio César, mira, tú me has dado este primero nada más. Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo, Pero yo quiero los otros, pe. A ver hasta dónde llegamos, a ver. Ya, ahora sí. Yo lo entendí así. Pablo, pequeño siervo de Dios y apóstol del Señor Jesucristo, enviado del Señor Jesucristo, escogido del Señor Jesucristo. Ya. Conforme a la fe de los escogidos de Dios, sea conforme a tu fe, a mi fe, a la fe de los que en ese entonces creían en el Señor, a esa misma fe, y en esa misma fe es lo que Pablo creía, y esa es la que estaba predicando en ese momento, y la que Bien. compartía a las demás, esa misma fe. Te acabas de ganar un punto. Sigue, La sigue. común fe, la común fe entre los hermanos. Entonces, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Hablando Ahí, del explícame. Señor Jesucristo, que estaba hablando ciertamente de la verdad que es el Señor Jesús, y la piedad. Cuando habla, yo entendí que cuando habla de la piedad, y sigo entendiendo la piedad, habla del sacrificio del Señor Jesús, bueno, mostrando también el misterio de la piedad, ¿no? O sea, Dios hecho hombre, conforme al Señor, no manifestado en carne, ciertamente eso, ¿no? El conocimiento de la piedad, que Dios se hizo hombre para venir a morir por nosotros, pero a la vez en el segundo versículo habla de la esperanza, pero ya me has pedido solamente ese. El primero. Te has ganado tu arroz con caucao, compadre. Ya sabes, ya. Me lo pides cuando nos encontremos. Amén, amén. Gracias por participar. Tacacho. ¿quién es tu Hasta pastora? cacho. No, yo voy a hablar con tu pastor. ¿No? A ti te voy a dar el plato con caucao, no te preocupes. Bueno, no es fácil, ¿no? A veces pareciera fácil,
¿no? Y más todavía que ha utilizado una palabra, ¿no? El misterio de la piedad, ¿no? Ciertamente todos estos conceptos, o estos tres conceptos que están en el primer versículo, hablan mucho de toda nuestra creencia, ¿ok? Y sí es cierto lo que has estado mencionando, la fe común, pero una de las cosas que cuando empezamos la disertación o el mensaje era saber cómo. Es decir, nosotros sabemos conceptos y eso es muy bueno en las cosas del Señor. Pero cuando no sabemos cómo, porque Dios en ese cómo es que fortalece nuestra fe. Y ahora lo vamos a ver, ¿ok? Vamos a ir un poquito por lo que quiero explicar. ¿Estamos? Eso es como cuando, no sé, los profesores, pues, matemáticos, ¿no? Tú encuentras a un alumno, le enseñas unas fórmulas y el alumno a veces te da el resultado igualito, pero con otras cosas que tú no has enseñado. Él encontró otro modo de hacer la misma fórmula, ¿no? La encontró porque no puso solo el título. 2 más 2 son 4, no puso 4 de frente, sino que encontró otra fórmula y esa otra fórmula le dio resultado, pero tú le estabas enseñando otra forma de hacer, ¿no? Como cuando dicen todos los caminos llevan a Roma. No, en las cosas del Señor existe un solo camino y es la persona de Jesucristo. Tú puedes entender de diferentes formas, está bien, ese es el derecho que tenemos todos, pero hay que alinearnos. ¿Ustedes se acuerdan de Apolos? Apolos en un principio predicaba las cosas del Señor, o sea, vamos a hablar así en las buenas nuevas, ¿no? Y cuando se presentan, ¿quién era? Aquila y Priscila. Correcto. ¿Y ellos eran qué? ¿Judíos? Judíos. Correcto. Judíos que estaban en Roma, bueno, pasaron un buen tiempo en Roma, ¿no? Entonces ellos sabían qué cosa, recibido a diferencia de Apolos la verdad directamente. Habían sido conmovidos por la verdad. Entonces ellos lo llaman a un lado y le dicen, bueno, vamos a explicar bien cómo es el asunto de lo que tú estás hablando. Y eso es la idea un poco de todos nosotros, aquellos que de alguna manera se nos ha dado la responsabilidad de poder enseñar. Cuando nosotros queremos todos entrar en la persona de Cristo, nos vamos a correr un riesgo en que, primero que no sabemos todo, y esa es una gran verdad, y segundo de que no sabemos a veces cómo empotrar el nombre de Cristo en los versículos, porque solo lo empotra Jesucristo que dejó al Consolador. No hay forma de meter el nombre del Mesías en cada versículo, solo el Espíritu. Pero lo vamos a ver cómo el Espíritu nos da la gracia de poder entender. Es cierto, Pablo, siervo de Dios y apóstol. Es indudable de que aquí hay una forma por la cual Dios utiliza a sus llamados. Primero se hace siervo y después te da el ministerio. No te da el ministerio primero y después te hace siervo. O sea, no te da primero la orden para que te hagas un siervo. No te equivoques. Tienes que hacer siervo primero para llevar al ministerio, al servicio. Entonces, como estamos hablando para gente que está llevando un liderato, pero no necesariamente de solo de líderes, estamos hablando de todos nosotros. Todos nosotros dice que somos sal y luz, por consiguiente, tenemos un mensaje y tenemos una obligación que llevar. Pero yo no voy a poder llevar este mensaje de salvación o este evangelio si primero no me he sometido a aquel que está esperando que yo lleve el mensaje. No por el mensaje me hago siervo. Hay que tener cuidado. Entonces, aquí vemos cómo hay un principio. Y dice que estas dos cosas de ser siervo y mensajero de Dios se han constituido conforme, dice, no a que te llamó un pata y te dice, oye, anda, haz esto o haz el otro, sino que ha sido puesto mediante, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Pero aquí hay una situación. La fe de los escogidos de Dios, ¿qué es? Acá dice que él ha sido siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Cuál es esa fe conforme? ¿Cuál es esa fe que supuestamente tenemos todos?
supuestamente, y lo digo así claramente. Creer en Cristo. Correcto. Creer en Cristo. O sea, la única fe verdadera, ¿no? Porque, o sea, si hablamos de fe en general, o sea, había diversas, ¿no? Variedad de fe. Hasta la Sí. muerte está ahí, según Santiago, ¿no? Claro, el asunto está de que la fe de Cristo en Cristo es una sola misma persona. El problema está en qué momento de trasfondo está acá en la palabra. Pero lo que tenemos que entender es cómo se maneja eso. O sea, nosotros ahorita hemos dicho Jesucristo, ya. Si yo agarro Romanos y me voy a donde dice así, pues la fe viene por el oír, y después dice el oír por la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando de esa fe en este contexto de acá, conforme a la fe de los escogidos de Dios, porque de ahí viene esa teología que habla de la fe salvífica, después habla de otra fe, entonces nos complicamos con esos títulos de fe, pero en realidad es una sola fe. Miren, ve, ustedes tienen ahí ese versículo que dice, así pues la fe viene por el oír. ¿Tienen en qué parte de Romanos está, por favor? ¿10:11? 10:17. Ya, a ver, entonces el 10:17, Sofi. No se escucha, estás en mute. Sí, perdón, sino que Hatán estaba ahí conversando. Así pues, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Correcto. Pregunto, ¿la fe viene por el oír las cosas de Dios, las prédicas, las enseñanzas, la radio, el CD, a los que predican en la Plaza San Martín, a todos esos, así viene la fe? O sea, ellos están cumpliendo con la palabra de Dios. Ese es el acto que está hablando, que la fe, así pues, miren que el así pues implica versos anteriores. Y el así pues implica que esa es una consecuencia, un resumen de lo que está explicando en versos anteriores. Los versos anteriores están explicando el resumen del 17, pero nosotros muy espiritualmente hemos tomado siempre solo ese versículo y hemos agarrado nuestra bandera, nuestro banner, nuestro título y hemos dicho así pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y creemos que es porque escuchamos. Y yo me he trompeado con una persona por eso. En una clase casi me linchan por eso, pero bueno, el hecho está que no es el acto, no es la parte fisiológica, no es la parte anatómica del proceso por la cual entra el ruido, choca con el tímpano, las campanitas y un montón de cosas y tu cerebro hace una interpretación de los sonidos y por todas las neuronas te llega el entendimiento que estás escuchando. No es eso, mis estimados hermanos. Y si me equivoco, yo les voy a dar mi teléfono para que me llamen y mis hermanos, usted se equivocó. Por favor, vamos a leer Está versos timbrando, arriba. creo. Ya vas a ver. Vamos a leer el verso 13 y el 14. Y ahí mismo. El 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Amén. Ahí está el concepto de lo que es la fe. El concepto de la fe no está en el verso 17. Ese es el resumen. Y vamos a leer ahí. El verso 13 dice que el que invocare el nombre del Señor será salvo. No estamos hablando del verso 10 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Esa enseñanza no está en que tú confiesas nada más con la boca y ya pasó el proceso. No. Eso es
que Dios te ha puesto las cosas tan sencillas para tu vida que no tienes que ir a lo más profundo de la tierra ni a lo más alto del cielo para buscar salvación o paz con Dios, sino que te la ha puesto en que creas que ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y para mostrar ese creer, cuando tú confieses que Jesús es el Señor, entonces eres salvo. Pero el Señor te enseña qué cosa es confesar. Dice el verso 14. Despacito, despacito, por favor, Sofi. ¿Qué dice el verso 14? ¿Cómo confesarán? ¿Qué dice? Yo lo leo, sino que Sí, sí, ahí. porque está con los bebés. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Alto. ¿Qué condición necesitan para invocar Creer. el nombre del Señor? Creer. No Ujú. es pronunciar con la boca. Es creer. Correcto. Sigamos para la otra. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Alto. ¿Cómo viene el creer? ¿Cómo viene la fe a ti? ¿Por el qué? El oír. Oír. ¿Estamos? ¿Ahí estamos de acuerdo? Ujú. Perfecto. ¿Pero qué sigue posteriormente? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aleluya. No es entonces el acto anatómico del sonido que se interpreta en tu cerebro, sino es que hay una prédica que acciona el oír en tu vida. Y el oír entonces ya no es solo esa acción de oír, sino es en realidad entender lo que te están predicando o se te revela lo que se te está predicando. Sigue, por favor, en ese versículo. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Correcto. Sigue ahora el que sigue, el 15, el 17. 17 dice, ¿no? Entonces vamos, ya. Así que la fe No, es no, no, el 15, el 15, el 15, el 15, 15, el 15, 15. 15. Ya estaba salteando, ¿ah? Mira, ¿y cómo Sí, 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 sí. predicarán si no fueran enviados? Alto. Miren, miren eso. ¿Cómo vas a oír si no se te predica? ¿Y cómo vas a predicar si no fueres enviado? Pablo que dice acá, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Y para qué? ¿Conforme a qué? A la fe de los escogidos de Dios. Esa fe que estamos ahora acá diluyendo, que estamos tratando de entender, es esa fe que él menciona acá. La fe de los escogidos es porque han escuchado la prédica y la prédica son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el mensaje y el mensaje te trae el poder de Dios para salvación, que es Jesucristo. ¿Me entienden cómo son las cosas cuando se tienen que leer correctamente y no solo un versículo 17? Esto quiere decir que cuando tú escuchas la palabra de Dios, estás escuchando el mensaje que Dios ha permitido que tú escuches. Y cuando tú escuchas ese mensaje, lo que tienes que entender es que es Jesucristo haciendo la obra en ti. ¿Cómo la hace ahora? Por medio del Consolador, que es el Espíritu Santo. Así que cuando tú lees, cuando tú escuchas al pastor o cuando tú escuchas las prédicas, entiende lo que viene de la palabra de Dios y entiende que Dios te está mandando a su Hijo en ese poder del mensaje para que accione en tu vida lo que se está predicando. Pero no se hace mecánicamente, se hace corporativamente. Dios habla y tú creas, y tú crees. Y cuando tú crees, todo es posible. ¿Me entiendes? Y en esto es lo que Dios está haciendo. La segunda parte aquí, ¿qué cosa sería? Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Esta fe que es Jesucristo es que lo ha hecho siervo a él y lo ha mandado en mensaje. ¿Ocurrió así? Claro que ocurrió así. Y este mensaje que Dios mandó por medio de esta caída de Pablo y la revelación de esta luz que le mostró, ¿por qué me sigues, Pablo? Pablo siguiendo a los creyentes, no a Jesucristo directamente. Entonces entendemos que
esa revelación de que Jesucristo es el Señor, es el Rey, es el Todopoderoso, Pablo recibió ese mensaje y ese mensaje es el que proclama él. Y ese mensaje conforme a la fe de los escogidos de Dios. O sea, él no está fuera de lo que ya habría dicho, como lo hemos mencionado en Romanos 1:16, de que el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces lo que nos está mostrando Pablo es acá. Pablo, que dice que es siervo de Dios, o doulos en griego, un servidor por corazón, por amor, no por coacción. Sí, apóstol porque fue enviado, es apóstol, es un mensajero, Dios lo envió para llevar ese mensaje. ¿Y cómo se hace el apóstol y cómo se hace siervo? Por el mensaje que Dios le estaba dando a él por revelación para nosotros, para recibirlo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Porque una vez que tú aceptas al Señor, ya eres de esa fe que hablamos nosotros, que tenemos de Jesucristo y en Jesucristo. Ahorita nosotros somos de ese pueblo que tenemos esa fe que habla acá en Primera de Tito. Pertenecemos a ese grupo, pero más aún una condicional que es la que vamos a ver en el tercer punto, que dice, y en el conocimiento de la verdad, como bien dijo Julio César, dirigido hacia el Señor, porque él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero en el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Alto, para ahí el coche. Entonces ya no solo es por el evangelio. Si no sabes por qué, que es según, o sea, la piedad es la que genera el conocimiento de la verdad. ¿Estamos? A ver los profesores, por favor, si me corrigen. El conocimiento de la verdad que es según la piedad quiere decir que la piedad es la que genera el conocimiento de la verdad. ¿Es así o estoy hablando piedras? ¿Estoy hablando Correcto, piedras o correcto, no? correcto. Dígame, ve que no me mueva la cabeza. No, está Me ponen bien, en duda. no, está bien. Está bien, hay coherencia todavía. Hasta ahí hay coherencia. Entonces, miren, hermanos, aquí el key del asunto es entender qué significa esto. Ya entendimos esto. Y esto es el resultado de todo esto que está acá abajo. Yo les voy a regalar el significado de la palabra piedad. ¿Ok? Miren, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Qué cosa es piedad? Según mis herramientas bíblicas, Hermano David tiene como 4 computadoras, creo. Parece ese es, cassette de serenazgo. ese es para bendición de ustedes. Miren, la piedad que está ahí leyendo en la palabra se llama en el griego eusebeia, ¿ok? Pero esto no me interesa mucho. Lo que significa es decir, que, ¿quién lee ahí? La práctica devota y las creencias apropiadas acerca de Dios. ¿Estamos? ¿Leyeron ese concepto? Sí. Sí. Ya, ahora vamos a leer ¿dónde está? Aquí. Según de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Volvamos a lo que estamos aprendiendo. ¿Dónde está? Se me fue mi dibujo.
Ok. Esto es un comportamiento. Esto nos está diciendo que nosotros tenemos una forma de vivir. Esto está hablando de santidad. Esto está hablando de santidad. Hace años que no se utiliza esa palabra, pero la santidad es la que nos hace conocer la verdad. La santidad nos hace conocer la verdad. La verdad sabemos que es Jesucristo. Cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, estamos en el lugar santísimo de lo que es las tres partes del templo. ¿Ok? Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo es donde está el arca, donde está el pacto con Dios. Y dice Hebreos que se partió el velo para que nosotros podamos entrar con libertad delante de Dios, porque estamos en paz con Dios para entrar. Cuando estamos delante de la presencia de Dios, tú vas a conocer la verdad. Es en ese sitio donde nosotros conocemos la verdad. ¿Qué dice nuevamente mi versículo preferido? Romanos capítulo 6, verso 22. Por favor. Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y Alto, hechos siervos. alto, alto. ¿Qué dice ahí? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cómo hemos sido libertados? Cuando hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Él es nuestro Rey. Y Él es nuestro Señor. Entonces, ahora, ¿qué consecuencia hay de eso? ¿Qué sigue, por favor, Sofi? Y hechos siervos de Dios. Aleluya. Alto ahí. ¿Qué dice Pablo? Siervo de Dios. ¿Qué cosa es previo a ser siervo de Dios? Lo que dice el versículo. Libertad. Aleluya. ¿Cómo me hago siervo yo de Dios? Cuando acepto a Jesucristo como Señor y Salvador. No hay otra forma. Entonces, ahora, ¿qué cosas somos todos nosotros? Ahorita, en este momento, mientras unos comen y otros duermen, nosotros estamos aquí, somos siervos de Dios. Como igual de los apóstoles, cuando estaban delante de la presencia del Señor y el Señor se va a orar y le dice, ustedes velen un poquito en oración. Y cuando regresa dice, uy, se quedaron dormidos. Y estaban delante del gran Dios Todopoderoso. ¿Me entienden? Pero ahora con todos estos versículos, oye, brother, que dice el Romanos 6:22, que cuando hemos sido libertados nos hemos hecho, ¿qué? Siervos de Dios, amigo. Y cuando somos siervos de Dios, recién te puede llegar el llamado para ser enviado a hacer alguna cosa. Pero todos vivimos conforme a esa fe de esos escogidos, porque cuando tú y yo hemos aceptado al Señor, hemos entrado a ese camino que le dicen la predestinación. Y esa predestinación no es pues que a cocachos y a lo que sea te voy a poner ahí, no, es que ya estaba predestinado desde un principio el camino del Señor. En otro caso diríamos, estaba ordenado. Acá si te vas por acá, te hundes, y si te vas por acá, tienes vida. Entonces, cuando tú y yo aceptamos al Señor, entramos en ese camino de predestinación en la persona de Jesucristo. No que hagas lo que hagas, vas a llegar ahí, no te equivoques. Así David, no es. en ese punto, o sea, quizás una palabra que puede encajar es en ese establecido por Dios, ¿no? Aleluya. O sea, Amén. a veces ponemos la mirada de predestinación en el individuo, ¿no? Sino lo que ha predestinado es establecido por Dios de que tiene que ser así, ¿no? Y por el que Sí. todo aquel genuino creyente tiene que pasar. O sea, no hay otra manera. Y es más aún cuando creemos que la predestinación es que hagas lo que hagas, pues eso estaba ya hecho para seguir ahí, ¿no? Y lo único que te confunde es que sigues en el pecado y no te arrepientes. Y número dos, hay algunos siervos del Señor que creen que dice que el llamado es irrevocable, dicen, ¿no? Sí, o sea, el llamado es irrevocable porque a todos nos ha llamado, pero para ser escogidos es en el Señor.
porque la invitación es para todo el mundo. Juan 3:16 dice, y tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el llamado. Pero de ahí a que tú le aceptes al Señor y vivas conforme a lo que eres siervo, y dependiendo de las cosas del Señor, estamos en otra distancia. Entonces, estamos caminando, aleluya, que todos somos llamados, y eso no se cambia, eso no se cambia. Ministerialmente, no nos equivoquemos, ¿no? Ya después estudiaremos eso más adelante. Pero las cosas en el Señor está que, lo que está leyendo Sophie, cuando hemos sido libertados, tenemos ahora lo que sigue. Por vuestro fruto, ¿qué cosa dice Sophie? Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y Alto, como alto. Esa parte. Dice mi grabadora. Sophie es de esas grabadoras antiguas que machucabas, clic, clic, play, qué récord. Sophie, mira, y eso es lo que estás diciendo. Tenéis por Retrocédelo. vuestro... Retrocede. Mal. Mire, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Quién es el que hizo la libertad? ¿Tú te libertaste o Dios te libertó? Dios, Dios, uno, o sea, lo hizo Dios. ¿Quién te ha hecho siervo? ¿Tú porque quieres o porque Dios te ha hecho con la libertad, te ha hecho siervo? Dios. Dios, ¿Y ahora qué te queda? El fruto que tú vas a dar, ¿es porque tú lo haces o porque Dios lo crea en ti por medio de su espíritu? Es Dios. Dios. Por consiguiente, no creamos que hacemos algo espectacular haciendo la obra de Dios, las cosas del Señor, sino que estas, dice, y es que Dios pone el querer como el hacer. Es ahí donde encaja ese versículo para entender. Dios es el querer y el hacer de nuestras vidas. Nosotros solo seguimos nada más. Y ese seguir, ¿sabes qué cosa es? La fe de Abraham, que salió de Ur sin entender a dónde iba, pero salió. Y esa fe es la que le agrada al Señor. Porque ninguno de nosotros sabe a ciencia cierta toda la verdad de Dios, sino que lo vemos siempre así un poco nubloso, pero tenemos la fe de esa esperanza viva en que Jesucristo viene pronto. Este primer versículo lo que le está diciendo a Tito es, oye, tú tienes que aprender, reconocer y fundamentarte en que Dios hizo todo y que para eso, poco a poco ya vamos a leer, te estoy enviando para que les enseñes lo mismo a ellos en esa fe común que tenemos, como decía Julio César, que en realidad esa es parte de la conclusión. Que Dios los bendiga, hermanos, que pasen unas buenas noches, descansen el domingo, cocinen rico, inviten un poco, ¿no? Anderson.